Bueno, mi nombre es Luciano Lucagnoli y me encuentro acá en mi consultorio probando esto de grabarme. Es una experiencia bastante extraña, pero bueno, en esto que estaba pensado para hacer una actividad de dos encuentros llamada algunas puntualizaciones en torno a la locura. eh, y que estaba pensada claramente para hacer de manera presencial, ¿no? Pero bueno, aconteció lo que todos sabemos, lo que estamos transitando, y eso hace que, además de ser miembro del Seminario Freudiano Bahía Blanca, Escuela de Psicoanálisis, también en este momento soy parte de la comisión de enseñanza y se nos ocurrió que un modo de seguir en actividad, un modo de continuar, algo de lo que teníamos pensado para este año y que se ve fuertemente obstaculizado, era probar estas cuestiones virtuales. Eh, Estamos viendo si ya en algún momento nos animamos a un vivo para que haya un intercambio en el momento con quienes puedan estar interesados en mirar, en ver y escuchar. Pero al mismo tiempo tratamos de ayornarnos en cuestiones técnicas y tecnológicas de las cuales nos vamos dando cuenta que sabemos muy poco, lo cual es algo. Así que estamos ahí intentando ver cómo podemos articular algo de las oportunidades que nos ofrece la técnica hoy en día y poder ir sobrellevando este momento tan crítico que, bueno, que no solamente vivimos nosotros en Bahía Blanca y en Argentina, sino obviamente en todo el mundo. Con respecto a la actividad, eh, yo había pensado en poder trabajar mínimamente dos cuestiones en relación a la locura y quizás deba contar antes un poco por qué se me había ocurrido esto, y creo que en gran medida tiene que ver con que yo hace años, bastantes años, que vengo trabajando fuertemente en una idea y que tiene que ver con que las estructuras clínicas o lo que conocemos como estructuras clínicas pueden ser un obstáculo en la clínica psicoanalítica. Entonces, como hace años que vengo hablando más o menos sobre la misma línea, principalmente, por ahí he hablado de alguna otra cosa, pero fundamentalmente hace muchos años que trabajo fuertemente en poder fundamentar y argumentar sobre por qué yo considero que es mejor no usar las estructuras clínicas y menos conceptualizadas tal cual generalmente las aprendemos, que tienen que ver con los mecanismos de represión, forclusión y renegación que le corresponden a cada uno de ellos una estructura clínica entre comillas. Hace tanto tiempo que vengo hablando de esto que dije, bueno, quizás es un momento para abrir un poquito esa idea y plantear que yo diga esto y que venga sosteniendo esto no quiere decir que entonces no reconozca que hay neurosis, que por supuesto hay psicosis y que hay perversión. Charlando con mis compañeras, colegas de la comisión de enseñanza, bueno, algo hizo que se me ocurriera poder plantear algo sobre la locura. Sabemos que es un concepto que está en la obra de Lacan. Ahí ahora iremos viendo con algunas citas que tengo preparadas, iremos viendo qué es lo que podemos pensar en relación al concepto de locura en Lacan, aunque eso lo quiero dejar para trabajarlo más delimitadamente en el segundo encuentro, en lo que sería el segundo encuentro, para lo cual les pido a quien se tomó el trabajo de ver y escucharme, que deje comentarios, preguntas, objeciones, lo que fuera, para yo poder recopilarlas y así grabar el segundo encuentro. Me siento como un youtuber que dicen
déjenos sus comentarios, toquen la campanita y no sé qué más. Decía que la locura es un concepto que está en Lacan, que se ha puesto bastante de moda trabajar, ¿no?, de parte de los analistas, trabajar en relación a que no es lo mismo distinguir locura de psicosis, ¿no?, que la locura sería un fenómeno o algo que acontece y que no es algo privativo de la psicosis, lo cual en principio está muy bien. Pero después veremos que hay momentos en que Lacan hace equivalencia absoluta entre psicosis y locura, con lo cual es para seguir pensando si es tan fácil delimitar, bueno, la locura es una cosa y la psicosis es otra, o atendiéndonos por ahí a lo que plantea Lacan en algunos momentos, él dice que locura y psicosis son sinónimos. Lo primero que había hecho en su momento, cuando iba a realizar esta actividad de manera presencial, era buscar locura en la RAE, en la Real Academia Española, y no dice gran cosa, dice que la locura es la privación del juicio o del uso de la razón. También dice como segunda acepción que es un despropósito o gran desacierto. Tercera acepción, acción que por su carácter anómalo causa sorpresa. Y cuarta acepción dice exaltación del ánimo o de los ánimos producida por algún afecto u otro incentivo. Pero la definición aclara que, por supuesto, locura deriva de sustantivo o adjetivo loco. Entonces fui a buscar a ver qué decía de loco y dice, como primera acepción, que ha perdido la razón. Luego, de poco juicio, disparatado e imprudente. Tercera acepción, dicho de cualquier aparato o dispositivo que funciona sin control. Cuarto, que excede en mucho a lo ordinario o presumible. Quinto, dicho de las ramas de los árboles, viciosas, pujantes. Sexto, dicho de una persona entusiasmada o muy contenta. Y hay como seis acepciones más, al menos puntualizadas en la Real Academia Española. Pero más o menos esto ya nos da una idea en torno a el uso, sobre todo el uso corriente del término locura y del término loco, que creo, sobre todo vuelvo a la privación del juicio del uso de la razón, creo, en principio es fácil de pensar que entonces la locura es algo que sucede cuando se priva o se corre el eje de lo que podemos nombrar como la razón. También encontré, leyendo y releyendo artículos, textos, que hablar de locura, sobre todo en el campo psiquiátrico, ¿no? Empezar a hablar de estos conceptos indudablemente va a llevar tarde o temprano a meternos en el campo de la psiquiatría. La locura está fuertemente enlazada con los conceptos de delirio y de alucinación. La alucinación, podemos decir la definición de que es una percepción sin objeto, que es una definición clásica, hoy rebatida por algunos psiquiatras, pero es una definición que ha soportado el paso del tiempo, que es una percepción sin objeto. Y el delirio aparece como un razonamiento incoherente. Y me pareció muy interesante esto que encontré, creo no haberlo leído antes,
que dice que el delirio o idea delirante, al menos para el campo de la psiquiatría, vuelvo a decir, debe cumplir varios requisitos. Ser firmemente sostenida, pero con fundamentos lógicos inadecuados. Ser incorregible con la experiencia o con la demostración de su imposibilidad. Y ser inadecuada para el contexto, por ejemplo, cultural del sujeto que la sostiene. Otra idea que a mí me hizo plantear, o me entusiasmó para plantear esta actividad, es que es abrir la pregunta de si hablar es delirar. Hablar, esto que hacemos a diario, es delirar. Desde este punto de vista, desde el punto de vista que, como ya sabemos, las palabras solo se relacionan con las cosas por un resultado de convención, ¿no? Por resultado de una convención social, cultural. Pero nada indica con fundamentos lógicos adecuados que cada cosa que yo mire, cada objeto que pueda mirar ahora, no sé, el papel que tengo acá, la cortina de la ventana, que esos objetos se pidan llamarse como nosotros los llamamos. Esto es una obviedad, pero que creo que a veces las cosas obvias hay que resaltarlas, porque de tan obvias a veces se dejan de ver y las olvidamos. Es decir, el mayor ejemplo, esto está también en Saussure, ¿no? Ferdinand de Saussure, cuando se plantea el carácter de convención que tiene el lenguaje. La mayor prueba, la prueba más fácil de eso es pensar en los distintos idiomas. En cada idioma llama a las mismas cosas de distinta manera. Pero lo que quería subrayar es que en tanto la palabra que yo digo absolutamente, firmemente sostenido, ¿no? Firmemente sosteniendo que algo se llama como se llama, en realidad estoy incurriendo en algo de carácter delirante, porque eso que yo estoy llamando como lo llamo no pide ser llamado así. Es decir, podría llamarse de cualquier otra manera. Por supuesto que estoy haciendo un uso bastante elástico de la idea. Cuando digo hablar es delirar, quiero hacer un uso bastante elástico de esa idea para plantear, en definitiva, que el delirio, así como la alucinación, pero quería centrarme más en la idea del delirio, no es, y esto sí, creo que lo podemos decir con más seguridad, no es patrimonio exclusivo de la psicosis. Si no es entonces patrimonio exclusivo de la psicosis, esto quiere decir que el delirio se puede presentar también en la neurosis y, ¿por qué no?, en la perversión. O sea, en definitiva, para decirlo más fácil, en cualquier ser hablante. Y en tanto analistas, entonces, que lo que hacemos es poner la oreja, escuchar ahí a un ser hablante y tratar de escuchar analíticamente lo que dice, su discurso. La locura es algo que nos concierne, en tanto analistas. Y uso esa palabra a propósito porque es la que usa Lacan en el breve discurso de Lacan a los psiquiatras de 1967, de donde yo extraje la frase con la que hice la invitación a esta actividad en su momento, que la quiero leer. Dice: hay algo que no anda del lado de la comprensión cuando uno está en presencia de lo que, de todos modos hay que decirlo, es el corazón, es el centro del campo del psiquiatra, y que es preciso llamar por su nombre. Es el loco, psicótico, si ustedes quieren. Acá tenemos uno de los momentos en los cuales Lacan parece que no diferencia, conceptualmente al menos, psicosis de locura, porque dice, es el loco, punto seguido, a continuación, psicótico, si ustedes quieren. Pero bueno, eso es un problema que voy a dejar para el
segundo encuentro. De acá lo que quiero tomar es que en este discurso que da Lacan utiliza mucho la palabra de que la locura es algo que nos concierne o que debiera concernirnos, porque justamente lo que él va a señalar es que la posición de psiquiatra, y que no tiene que ver con el médico con título y la especialidad hecha, sino que habla de manera estructural de la posición del psiquiatra, como cada vez que Lacan habla de posición, Lacan dice ahí que la posición de psiquiatra implica dos cosas. Un intento por comprender lo que dice un paciente, vamos a decir, un consultante mejor. Un intento por comprender, y que este intento de comprender, en tanto va a fallar, porque va a ser incomprensible de acuerdo al uso de la razón, ¿no? Lo que alguien pueda estar diciendo, va a tener una consecuencia que es erigir un muro, ¿no? Levantar un muro como modo defensivo para creer que el sinsentido que estoy escuchando no me compete, no me afecta ni me toca de ningún modo. Lo que Lacan va a advertir es justamente que ya sabemos que el psicoanálisis no busca la comprensión, ¿no? La comprensión es el mayor enemigo de la escucha analítica. Y la otra cuestión que va a marcar Lacan es que hay que tener cuidado con levantar ese muro, erigir ese muro, porque alguien en posición de psiquiatra, es decir, un analista, insisto, un analista puede caer en posición de psiquiatra y tener por momentos una escucha comprensiva y además una escucha que supone que a mí no me involucra en lo que se está diciendo. Hay otra idea que creo que toca con esto que intento desarrollar, y es la idea de que la significación, ¿no? La significación compartida, volviendo a esto de que hablar es delirar, si nosotros no pensamos que estamos delirando cuando hablamos, es, decía, por convención y porque hay una significación compartida, ¿no? Hay una significación compartida por un grupo social o cultural que es lo que termina delimitando qué queda del lado del delirio o de la locura y qué no, independientemente de lo fáctico, ¿no? Porque otro modo de concebir el delirio es que tiene que ver con este punto que yo les decía hace un ratito, que es incorregible con la experiencia o con la demostración de su imposibilidad. Es decir, que no se puede contrastar con lo fáctico una idea delirante. Va a seguir siendo, y esa idea delirante va a seguir persistiendo a pesar de que se le demuestre lo contrario fácticamente. Entonces pensaba, por ejemplo, en los terraplanistas, ¿no? ¿Por qué no se dice, o al menos yo no lo he escuchado, más bien lo contrario, que sostienen una idea delirante al plantear que es mentira que la Tierra tiene la forma que tiene y que para ellos es plana? Lo cual implica toda una fundamentación que deje inválidas o el conocimiento que se tiene hasta el momento para afirmar que la Tierra es, como vulgarmente se dice, redonda, aunque ya sabemos que no es del todo redonda. Pero a lo que voy, ¿por qué cuando alguien escucha a otra persona decir que la Tierra es plana, con el movimiento de los terraplanistas no se ha despertado con fuerza a una sanción de que eso que se está diciendo es un delirio? Y creo que tiene que ver con esto, con que hay ciertas ideas que pareciera, desconozco la razón, pero pareciera que tienen cabida social y hay otras que no llegan a tenerlo, entonces esas sí quedan excluidas bajo el rótulo de locura o ideas delirantes.
los terraplanistas tuvieron la suerte de que sus ideas, su planteo, fuera aceptado y por eso circulan, por ejemplo, infinidad de videos en YouTube, ahora que estamos con esta cuestión virtual, donde se plantea el fundamento o los fundamentos de por qué la Tierra es plana. Y si tiró un poco más la cuerda, creo que también podríamos encontrarnos con la religión, ¿no? Digo, como la religión en tanto construcción discursiva. Bueno, pido disculpas porque por ahí se escucha el sonido de alguna notificación que me ha llegado al celular y que me ha obligado a hacer alguna interrupción, porque no sé cómo deshabilitarla, cómo hacer para que no se escuche. Esto tiene que ver con lo que decía al principio de mi escaso conocimiento tecnológico con respecto a esto de la virtualidad y del uso de estos dispositivos, que en mi caso es tremendamente básico. No obstante, ahora que lo estoy diciendo, también es para pensar que hay determinadas concepciones del psicoanálisis lacaniano que van a tener que ser probablemente, muy probablemente, revisadas y repensadas a la hora de ver determinados fenómenos que suceden a partir del uso de la tecnología y que pueden hacer replantear, por ejemplo, todo lo que es el esquema óptico que propone Lacan, ¿no? El esquema del florero ¿no? Del ramillete invertido, perdón, del florero invertido, y todo lo que tiene que ver con eso y todo, por supuesto, todo lo que se teoriza a partir de eso, porque eso solo de por sí no tiene ningún sentido, sino todo lo que Lacan intenta demostrar en relación a la construcción del yo a partir de ese esquema óptico. Y ahora pensaba que, por ejemplo, la existencia de los filtros en Instagram o en TikTok, que es otra aplicación que veo que se está usando bastante también, hay algunos filtros que nos hacen ver cosas, ¿no? Digo, también hablando, por supuesto, de la locura, no me voy de ahí, nos hacen ver cosas que no tienen existencia real, vamos a decirlo así. Había uno que se había puesto muy de moda hace un tiempo, que era que se sacaba una foto a una cama o al piso y aparecía un perro, ¿sí? Entonces vos le enviabas esa foto a otra persona y le decías que, por ejemplo, habías encontrado un perro en la calle y que lo habías llevado a la cama. Todo para ver cómo reacciona el otro, ¿no? Contestándote, diciendo, saca ese perro de ahí arriba, si es de la calle. El perro no existe, ¿sí? El perro no existe en lo real, no existe como, no estoy diciendo en lo real como el concepto lacaniano, sino que digo, no existe materialmente. Pero no obstante, esos filtros creo que nos van a tener que hacer revisar algunas cuestiones en relación a, insisto, por ejemplo, el esquema óptico, porque justamente el esquema óptico trabaja con lo que se ve y no está, y ahora lo tenemos como muy fácil con los filtros. O estos filtros que nos deforman la cara o nos ponen apliques en la cara que no tienen existencia material. Están llegando más notificaciones, perdón, no sé cómo deshabilitar. No tienen existencia material, pero sin embargo ahí están y se ven. Y a diferencia del yo, sí sabemos que es un engaño, ¿sí? Por ejemplo, estos filtros que nos deforman la cara o que nos ponen corazones o pecas o lo que fuera y que se nota que es algo que está montado encima de. Pero como esto entra en la cotidianeidad, basta ponerlo en Instagram o en TikTok para generar estos efectos. Me parece que es algo interesante, es un lugar interesante para pensar y ver qué consecuencias tiene esto en la construcción del imaginario vamos a decirlo así, del sujeto millennial o centennial, como veo que por ahí se los denomina. Pero bueno, decía, igual fue una nota al margen, pero que no es tan al margen porque hay algo del orden de la locura ahí en relación a que estoy viendo algo que no existe, ¿sí? Sin perder de vista que la locura está íntimamente relacionada con la alucinación y con el delirio.
Lo que quería agregar es lo voy a leer primero. Es una cita del seminario 5 de Lacan, de las formaciones del inconsciente, que dice, esto para retomar la idea de que hablar es delirar, que yo les decía que lo uso de manera a propósito medio exagerada, pero que tiene que ver un poco con esto. Lacan va a decir acá, en el seminario 5, la posición del padre como simbólico no depende del hecho de que la gente haya reconocido más o menos la necesidad de una determinada secuencia de acontecimientos tan distintos como un coito y un alumbramiento. La posición del nombre del padre, la calificación del padre como procreador, es un asunto que se sitúa en el nivel simbólico. Puede realizarse de acuerdo con las diversas formas culturales, pero en sí no depende de la forma cultural, es una necesidad de la cadena significante. Por el solo hecho de que instituyas un orden simbólico, algo corresponde o no a la función definida por el nombre del Padre. Y en el interior de esta función introduces significaciones que pueden ser distintas según los casos, pero que en ningún caso dependen de ninguna necesidad distinta de la necesidad de la función del Padre, a la cual le corresponde el nombre del Padre en la cadena significante. Si bien yo digo que hablar es delirar, vuelvo a decir, sabiendo de la exageración del sintagma, esto encuentra el límite justamente en la significación fálica, que me interesa subrayar más el aspecto de significación compartida de la significación fálica. Si todos consensuamos, como decía antes, en que las cosas se llaman como nosotros decimos que se llaman, es porque hay una significación compartida, entonces. Y esta significación compartida es, como decía hace un ratito, es lo que hace que determinado discurso entre en el campo del delirio o no, o quede por fuera y quede en una aceptación social y cultural que no produce mayores cuestionamientos. Entonces, el significante del nombre del Padre, como recién leía, se sitúa en el nivel simbólico e implica una función que se articula con el significante fálico, en tanto el significante fálico tiene como efecto un ordenamiento del discurso. Creo que va de la mano con, por ejemplo, el punto de almohadillado, del cual en algún momento habla Lacan, ¿no? Como punto de basta del eterno devenir de la cadena significante, que por sí sola no tiene tope, ¿no? Es decir, por sí sola un significante reclama otro significante y así S1, S2, S3, infinitos, ¿no? Algo que va a derivar en su momento a hacer pensar a Lacan en cómo justamente poder conceptualizar o cómo poder pensar un fin de análisis, porque si solamente nos quedáramos en el plano simbólico, el eterno devenir de los significantes haría que el análisis estuviera condenado a ser infinito, ¿no? Recordaba hace unos días, pensando en esto, una especie de juego que me hacían cuando yo era chico, que supongo que debe existir, seguramente con variantes, pero debe seguir existiendo, que era el cuento de la buena pipa, donde se me preguntaba si quería que, ¿no? La pregunta era, ¿quieres que te cuento? No sé por qué era ¿quieres? Pero era, ¿quieres que te cuente el cuento de la buena pipa? Y no importaba lo que uno respondiera, porque el retorno, lo que retornaba a la respuesta que uno daba, era la anulación de lo que uno decía, ¿no? Era sí. No se dice sí.
lo que yo pregunté es si quieres que te cuente el cuento de la buena pipa. Entonces, no se dice no. Lo que yo pregunté es si quieres que te cuente el cuento de la buena pipa. Entonces no importaba lo que se dijera, y lo desesperante del juego, no era un juego muy divertido, al menos para quien lo sufría, en mi caso lo padecía, se volvía desesperante porque claro, no había manera de poner un parate, porque cualquier cosa que uno dijera era inmediatamente anulado por la misma herramienta en la cual está construido el juego, ¿sí? Por el propio universo de significante, por el propio funcionamiento del universo simbólico, que plantea esta suerte de trampas que se pueden hacer con el simple uso ni más ni menos que del lenguaje. Recuerdo que Ricardo Rodríguez Ponte preguntaba de manera tramposa, decía, bueno, el discurso, ¿no? El lenguaje, decía, él decía, el lenguaje, ¿puede decirlo todo? A lo cual uno, con la formación que uno estaba teniendo, decía rápidamente, no. Y él decía, sí, de hecho existe la palabra todo, es significante, todo existe. Eso no quiere decir que el universo simbólico recubra lo real. Acá nos acercamos mucho más, en definitiva, a lo que en definitiva termina importando siempre, que es a la cuestión clínica. ¿No? Es decir, bueno, todo esto que uno puede ir pensando en relación, en este caso, a la locura ligada al delirio y a la alucinación, que tienen que ver con la praxis. Y me parece que es muy importante dejar subrayado esto que plantea Lacan en el breve discurso a los psiquiatras, que uno tiene que, a ver, esto uno ya lo sabe como formación, lo sabe por el análisis propio, también uno lo sabe y por suerte puede uno ejercitarlo, pero es la abstinencia a la comprensión ante lo que uno escucha, y la abstinencia de la comprensión va de la mano con reconocer que en tanto ahí hay alguien que habla, que vino, consultó y está hablando, uno va a quedar irremediablemente concernido en eso que se está diciendo. Es decir, la abstinencia no es que yo no voy a tener nada que ver con lo que está diciendo el consultante, sino que no solamente que voy a tener mucho que ver con eso que está diciendo, sino que tengo que estar advertido de qué lugares y qué función voy ocupando en cuanto se entrame la transferencia para ese que está ahí hablando. Digo porque a veces uno puede pensar que la abstinencia es esto, es por ahí no está. La psicología usa un concepto que ahora no recuerdo, algo así como la distancia óptima o algo así, ¿no? Con respecto al paciente. Y es un concepto que al menos de psicoanálisis creo que se puede objetar, porque de hecho creo que la ventaja está en que uno en tanto analista sabe que uno va a quedar profundamente concernido en lo que el analizante está diciendo. Por ejemplo, basta recordar cuando Lacan plantea que el analista va a ser parte del inconsciente en la escena analítica. Es decir que, miren, si uno no queda concernido en lo que el analizante despliega. El punto es que estemos advertidos para no erigir muros y no poner barreras defensivas en esto que sucede en la escena del consultorio, de la consulta analítica. Entonces, la primera puntualización que yo quería en definitiva hacer en torno a la locura es que la locura no es, como por ahí podemos pensar, patrimonio exclusivo de la psicosis, por lo tanto se puede presentar en la neurosis, en la perversión, porque en definitiva la locura, si es una privación del juicio o del uso de la razón,
es un fenómeno que adviene simplemente porque alguien habla. El tema es que a veces cuando alguien habla, lo que dice puede ser rápidamente tildado de algo loco, en el sentido de que perdió la razón, pero si tiene suerte, eso mismo que se está diciendo ahí, dicho en otro contexto social o cultural, como dice la definición de, ¿no? la definición de delirio, que tiene en cuenta el contexto cultural, si tiene suerte, quizás ingrese como una idea novedosa y jamás a nadie se le ocurra decir que eso tuvo un carácter delirante. Lo otro importante, me parece, con esto de no erigir el muro y de no ponerse en una posición defensiva, creo que es, y que va de la mano con la abstinencia, creo que es una cuestión de poner en suspenso lo más que se pueda todo tipo de juicio moral. ¿Sí? Bueno, creo que iría terminando en esta oportunidad, porque no quiero hacerlo tampoco más largo. Esto estaba pensado para 2 encuentros de 1 hora y media, pero me parece que hacer un video de 1 hora y media, al menos a mí, hablando solo ante un celular, se me hace un poco insostenible en este momento. Por lo tanto, confío en que si algo de lo que pude mínimamente desarrollar les genera alguna pregunta, alguna objeción o alguna contrapartida, que lo dejen puntuado, que lo dejen escrito, y para el segundo encuentro trataría de retomarlo y establecer una suerte de diálogo diferido con quienes tuvieron la deferencia de escuchar esta grabación. Ya les digo, en el segundo encuentro por ahí sí me voy a abocar un poquito más en ver si para Lacan locura y psicosis son 2 cosas diferentes, o como vimos por ejemplo acá en esta cita de breve discurso de parapsiquiatras, que dice que es loco o psicótico si ustedes quieren, ¿no? O son conceptualmente al menos sinónimos. Así que bueno, les agradezco mucho si llegaron hasta acá la escucha, y espero entonces sus comentarios.